Los objetivos de este tiempo son, bueno, vamos a hablar de las disciplinas de discernimiento. Y los que estaban en la presencial no es muy diferente de lo que ya hemos hablado, algunos temas más, pero solo para seguir hablando de eso y vamos a agregar reflexiones acerca de nuestro tiempo devocional que hemos tenido. También vamos a abrir por un momento de preguntas, comentarios, cómo ha sido la experiencia del curso hasta ahora. Y luego vamos a hablar de las lecturas de Sobrino, Wright y Kennison, que es recién esta semana que nos toca Kennison. Y luego hablamos del wiki, más que todo de qué se trata estudiar el discernimiento y la conversión de esos discípulos. Bueno, gracias a todos, gracias por tomar el tiempo y compartir y gracias por la participación que han tomado y su participación en el curso. Lo que quiero hablar, lo que hemos hablado en la presencial, si ustedes se acuerdan, eran como características del discernimiento y solo quiero como seguir reforzando esos mismos temas. Entonces voy a tomar unos minutos para hablar de 4 aspectos del discernimiento que ya hemos estado trabajando. La primera, que para el discernimiento es sumamente importante tener la Biblia como base, ¿no? La Biblia que nos ubica en nuestra relación con Dios, como hijos de Dios, como hermanos unos a otros en una relación de gracia y en una relación personal en cual podemos tener esta relación en cual escuchamos su voz y nos guía como un pastor y estos temas que hemos hablado en la presencial. También la Biblia es nuestra guía de lo bueno y malo y cómo podemos vivir nuestras vidas. También un aspecto muy importante de la Biblia como guía de discernimiento es lo que nos ubica como pueblo de Dios. Y bueno, el tema que hoy estaba leyendo, casi todos creo que han participado en el foro de devocionales y algo que dijo Edith, no está participando en este momento, pero algo clave que dijo, bueno, esos salmos hablan mucho del enemigo, y no estoy en este momento de mi vida, pero veo que es importante. Esas cosas dijo. Y yo creo que la Biblia nos ubica bien en el pueblo de Dios, porque a veces sentimos que un texto nos habla que específicamente a nuestra experiencia real y a veces sentimos que no tiene que ver. Pero eso que la Biblia nos une al pueblo de Dios es sumamente importante porque es una guía a pesar de nuestros sentimientos, a pesar de lo que sentimos o estamos viviendo, podemos unirnos al pueblo que está adorando a Dios, dando gracias a Dios, pidiendo ayuda de Dios a pesar de que nuestras circunstancias no están en lo mismo. Entonces, para decir que la Biblia siempre nos trae a esta realidad más grande de Dios. Entonces, es la clave de nuestro discernimiento. Otro aspecto que estábamos estudiando más es la importancia de reconocer nuestro ánimo y las emociones. Y por eso, esta semana hemos trabajado más el lectio divino y también el examen de Ignacio. Yo sé que fue un poco difícil, tal vez este libro de Ignacio es bastante antiguo y leerlo es difícil, pero estas prácticas de discernimiento quiere que nosotros damos cuenta de cómo estamos, de en qué momento de la vida estamos y también lo que hemos hablado o lo que muchos tenían preguntas acerca de San Ignacio y la idea es poder evaluar si estamos en momentos de consolación o paz con Dios o desolación en cual no estamos muy conscientes de lo que está pasando o estamos con temores o momentos de prueba y Él nos ayuda como a entender esos momentos para poder
solo hacer decisiones en momentos de paz. Esa es la cosa clave de San Ignacio. Entonces, es sumamente importante que nosotros damos cuenta de nuestras emociones y nuestro ánimo para poder tomar decisiones y discernir bien. Otro aspecto es discernir los tiempos, ¿verdad? Como dice en Eclesiastés, ¿en qué momento estamos? ¿No? Porque si estamos en un momento de guerra y estamos buscando paz, no estamos en el momento correcto, ¿no? Entonces es muy importante que discernimos en qué momento actual estamos. Si estamos en momentos de descanso, es importante descansar. Si estamos en un momento de sembrar, hay que hacerlo, ¿no? Y último aspecto de discernimiento es obediencia como ofrenda. También es un tema que hemos hablado de cómo David en el Salmo 5 dice que en la mañana que traiga su vida delante de Dios y levanta los ojos. Esta práctica de diariamente traer nuestras vidas, nuestro trabajo, nuestras familias, las cosas que más nos importan en la vida, traerlo a Dios y esperar sus acciones. Entonces, bueno, esas son las 4 ideas que quería como nuevamente replantar delante de ustedes y escuchar preguntas o dudas o comentarios que tienen. Por el link que me mandaron. No, prendió esto, nada, sí. Lo puse que mi papá no. Entonces, no sé cómo les parece. ¿Eso es algo, he dicho algo nuevo o simplemente reforzando lo que ya hemos hablado? ¿Cómo les parece a ustedes esas características? Bueno, a mí al no estar en el presencial, obviamente todos estos aportes me hacen lamentar no haber estado. Lo que veo es que tanto lo que he leído hoy en los foros como escucharte ahora, me han ubicado en qué herramienta importante, la de San Ignacio. Sinceramente, poder discernir el tiempo de paz o de turbulencia, el hecho de aferrarse a las decisiones en los tiempos de paz, me parece un aporte clarísimo y trascendental. Eso por lo menos lo que me está pasando a mí en este momento, que te escucho y que también he estado leyendo en los foros la traducción, entre comillas, de lo que planteaba San Ignacio. Sí, sí. Gracias, Daniela. Sí, ese es un buen punto. Creo que, y no sé si todos han podido leer, pero el ejemplo que tenemos con San Ignacio es que de un marinero que solo puede hacer un gráfico de las estrellas cuando no hay nubes. Entonces la idea es que cuando estamos en momentos de paz, momentos en cual podemos escuchar bien nuestra llamada, que Dios nos está hablando, ese es un momento cuando estamos graficando nuestro camino. Y cuando vienen las pruebas, cuando vienen las turbulencias, los momentos difíciles, los momentos de dificultad en cual estamos durando todo, San Ignacio nos dice, como un marinero no puede hacer un nuevo camino, un nuevo gráfico sin ver las estrellas, nosotros como cristianos no podemos escoger un nuevo camino o no debemos escoger un nuevo camino en esos tiempos de turbulencias y de dudas y temores en cual Dios está silencioso. Y porque estamos haciendo decisiones afuera de nuestras dudas, nuestros temores y no del paz o consolación de Dios, ¿verdad? Entonces, sí, eso es muy clave de San Ignacio y tal vez es un poco difícil sacarlo de su libro, pero para mí es un muy buen imagen de cómo hacemos cuando estamos en esos momentos de dificultad que queremos como cambiar el rumbo, pero que San Ignacio nos dice, no, hay que seguir, ¿verdad? Sí, gracias, Daniela, sí. Para otros, ¿cómo les han parecido de San Ignacio o de la experiencia de los devocionales?
Bueno, por otros comentarios que tienen acerca de las prácticas, sus días. Bueno, es Liana que habla. Realmente para mí la expresión artística es algo nuevo en cuanto a la práctica devocional. No, yo siento que realmente mi talento no es en el arte, pero como es algo muy personal, realmente creo que las veces que yo usé ese método, son los pasajes que voy a recordar más, porque al forzarme a tratar de desarrollar una imagen, desarrollar un símbolo, desarrollar algo que me pueda representar el pasaje, me hizo reflexionar y realmente buscar las ideas principales que me tenían sentido para mí. Entonces, quizás más que los otros, estas son imágenes que se van a grabar en mi mente. Yo aprendo de manera visual. Entonces, eso, aunque no me gusta dibujar, el hecho de forzarme, ya me quedo con esas imágenes un poco raros para otra persona, pero para mí tengo esa imagen que me hace pensar realmente en el pasaje. Sí, gracias, Leana. Sí, yo creo que eso es cierto y es importante como somos seres encarnados, ¿no? De también tomar ese tiempo con Dios y encarnarlo en alguna forma, ¿verdad? Si es una acción que hacemos según lo que hemos leído o a través del arte, símbolo, pero eso como nos ayuda a grabar, ¿verdad? Grabar más el texto. Yo sé que algunas personas van a querer hacer una práctica, unos arte o tal vez otra cosa, tal vez a salir a algún lugar o caminar mientras que meditamos en la palabra. Y también el hecho es buscar lo que más nos ayuda, sí, encarnar la palabra y reflexionar reflexionar. Y para cada persona es diferente, ¿no? Según también nuestra personalidad. Y a veces también es volver a lo que hicimos cuando recién éramos cristianos, porque a veces había unas cosas que hacíamos en nuestro tiempo con Dios o Cristo que dejamos de hacer, pero son momentos de mucho gozo y a veces también es retomar esas prácticas, ¿verdad? Sí. Gracias, Leana. Sí. Sí. Personalmente los precede de volver a lo que quizá uno ha hecho, de verdad tienen como un nuevo significado. Y personalmente fue mi experiencia usando el método de la lectio divina, porque sí, quizá la misma carrera, el mismo afán, hace a veces que esos tiempos no sean pues como deberían ser, o como uno conoce y sabe que deben hacerse. Y valoro mucho en esta semana haber podido retomar nuevamente esa parte. Y es cierto también que poder imaginarnos muchas cosas o algunos lugares como para encarnar, ese término de encarnar me gusta también, porque es algo que a veces también como que no lo empleamos con mucha frecuencia, pero realmente nuestra fe tiene que encarnarse diariamente, personalmente, familiarmente y también pues en el ambiente eclesial en el que nos movemos. Entonces, los aportes han reforzado, sí, para mí, parte de lo del tiempo presencial en esta hora, pero también retomando algunos puntos que realmente reconozco había dejado como de lado. Sí, qué bien. Gracias.
Gracias. ¿Otros quieren compartir acerca de esas 2 semanas de ser más intencional en el razonamiento o de sus tiempos devocionales? Yo, si me permitís, quería aportar ahora escuchándolos acerca del arte y pensando que solamente era imaginar. Me doy cuenta de la música, ¿no? Que es uno de los de mi caja de resonancias más importantes, ¿no? Y de cómo el arte realmente ministra el espíritu. Y que a veces esas cosas que no se pueden traducir en palabras, de repente una expresión artística la condensa también. Y me he dado cuenta que sí, que en muchos puntos de ausencia de palabras ha venido alguna melodía, alguna canción, algún himno, algún coro a expresar todo eso que quizás no me salía en las palabras. Y también, por ejemplo, en el trabajo con los chicos, como el teatro hace que por ahí se pueda plasmar lo que es tan difícil interpretar de otros lugares, ¿no? Así que creo que la relevancia del arte en la expresión de los mensajes, sobre todo tan trascendentales, me parece vital. Está bueno que se reflote. Sí, 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 gracias. Sí, es cierto. También alguien mencionó de que los salmos que más memorizó eran los salmos que ya sabían como canciones, ¿no? Entonces, también es como lo que decís, Daniela, es tan importante que nosotros buscamos la forma de vivir nuestra fe a través del arte, a través de la canción, porque también nos hace recordar, ¿no? Momentos en la vida en cual cantamos estas canciones o momentos en cual estábamos con Dios y nos alimentaba, ¿no? Estas canciones. Entonces es muy importante también. Bueno, algunas dudas o preguntas acerca de disciplinas de razonamiento o quieren agregar algo que no he dicho. Perdón, de razonamiento. Sí, razonamiento. Sí, bueno, hemos hablado mucho de las emociones, cómo nos guía, y es muy importante, como para mí estoy como planteando la Biblia como la base de nuestro razonamiento, ¿verdad? Que no estamos inventando, ¿verdad? El mundo que vemos, pero realmente Dios nos ha explicado cómo es este mundo que Él lo creó y cómo. Pero es importante, creo que no está Álvaro, pero él escribió en el foro que la importancia del contexto. Y bueno, tal vez eso sería, también vamos a hablar de las lecturas que están muy fuerte en el lado de entender el contexto bíblico o la cosmovisión bíblica de los discípulos y en qué tiempo estaba viviendo Jesús. Entonces, en ese sentido, es importante entender el contexto y no sacar la Biblia de su contexto histórico, porque así podemos entenderlo mejor, ¿no? ¿O qué más piensas, María Elena, del razonamiento? ¿Otro aspecto de eso? No, era que no me ubicaba, entonces entendí, pues estaba pensando discernimiento o razonamiento. Oh, ok. Pero sí, creo que pues la palabra como base pues de ese discernimiento tenemos que en cierta medida razonarla. Pero creo que también con la lectura que tenemos que enfatiza lo de la parte del espíritu, pues es algo que tienen que ir juntos, espíritu y la palabra. Sí, así es. Porque a veces si nos quedamos en puro razonamiento, pues creo que es cuando, o personalmente, quizá he vivido en ese sentido en algunos momentos, que es como cuando uno se desubica o se sale. Así es, así es. Sí, escuché
una vez alguien dar el ejemplo de cómo un pájaro necesita dos alas, ¿no? Para volar. Nosotros también necesitamos la palabra y el espíritu, ¿verdad? Para poder Sí, la ilustración. entender, ¿verdad? Sí. Sí. A veces nos quedamos como en un lado o en el otro. Sí, sí. Y bueno, por un momento está bien, digamos, pero no tenemos que forzar los dos lados, las dos alas, porque si no, no se puede. Nuestro velo es muy corto. Sí, sí. Bueno, ¿otras observaciones o algo que quieren compartir antes de que seguimos y hablamos de los textos? Me recordaba lo que estaban hablando recién de una de lo que habíamos leído, de cómo el espíritu trabaja en forjar la imagen de Cristo usando la escritura. Es como que hay una integración en estas dos cosas, que no hay una competencia, digamos, sino que hay una maravillosa integración en la formación de la imagen de Cristo, de espíritu como obrero, pero usando el sustento de la palabra, ¿no? Como que Sí. no, una cosa no va en contra de la otra, sino que por el contrario, se integran. Y con respecto Ajá. al contexto, desde mi profesión, digamos, psicóloga social, siempre se hace mucho hincapié el hombre en situación. Mm, O sea, en qué situación estás vos para poder comprender que más allá de entender uno mismo, cómo haces cuando transmitir un mensaje, en qué situación está esa persona que está recibiendo el mensaje, porque si no, digamos, es difícil que el mensaje que está tan claro para vos se le pueda transmitir al otro que está en una situación completamente distinta. Me parece mm, una visión completamente interesante y muy efectiva para sí, poder lograr que la gente entienda lo que uno realmente quiere transmitir, lo que Dios quiere transmitir a través de sí, uno, ¿no? sí, sí. Sí, es muy importante como yo creo que estás un poco abordando el tema de cómo discernimos juntos, ¿no? O, sí, Daniela, o más, no tanto eso, solo la forma que nosotros estamos sensibles del otro. No, que somos una persona afectada, atravesada por la comunidad y por el contexto. Que no nos podemos pensar desde un lugar por ahí, como ciertas corrientes nos han inculcado, desde un lugar individualista y personalista, Mm, sino que en realidad somos personas atravesadas, influenciadas por el contexto y que a la vez influenciamos el contexto. A ajá. mí la carrera, esta que te mencionaba, fue la que me cambió un poco la visión Mm, y obviamente atravesó mi conducto, mi hacer cristiano, de poder entender esta realidad, ¿no? Porque uno viene de un mm, individualismo y un montón de situaciones que a veces, incluso cuando vos transmitís los mensajes que querés transmitir, lo haces de tu propia óptica, perspectiva, situación, sin entender por ahí que en realidad el otro está atravesado por otro contexto, por otra visión, por otras sí, historias que hacen a que el mensaje tenga que traducirse entre comillas. Eh, sí, Desde ese lugar, o sea, somos personas que no podemos escindirnos del contexto, sí, sí. ni para repensarnos, ni para transmitirnos. No sé si me expresé bien o Sí, sí, no, está muy bien. Yo creo que eso sí es clave porque nosotros tenemos nuestras limitaciones, ¿verdad? Que tenemos que escuchar unos a otros y también ser receptivos a la perspectiva del otro también, ¿verdad? Sí, no, está muy bueno. Sí. Bueno, todos han podido leer Sobrino y Wright y Kennison. Bueno, Kennison es esta semana, entonces tal vez voy a hablar un poco de lo que les espera. Um, lo del sobrino, bueno, primero voy a hablar de Wright. N.T. Wright es un teólogo que habla mucho del contexto histórico de Jesús, ¿no? Y
lectura que les he dado, la idea es como para entender el cosmovisión de judío en el momento que llega Jesús, ¿no? En este momento clave en cual había varios grupos esperando el Mesías y qué esperaban del Mesías. Y es importante reconocer esto porque justo Jesús viene para contestar estas preguntas. Entonces, esta lectura era para ayudarnos a entender qué es lo que los discípulos esperaban del Mesías y para ayudarnos también a pensar cómo cambiaran sus perspectivas de qué es el Mesías y cómo es seguir el Mesías, que podemos ver a través de los evangelios que les cuesta, ¿no?, entender. Y también para ayudarnos también en nuestro contexto de pensar qué son las cosmovisiones que hay en nuestro contexto, qué es lo que la gente espera tal vez de los cristianos, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros esperamos de los cristianos o de la iglesia también? Y poder evaluar eso para entender cómo vamos con esas preguntas, que es bastante amplio. Pero esa era la idea de plantear ese texto de N.T. Wright, que también empieza con el contexto histórico de Jesús. De Sobrino era más que todo para ayudarles en hablar un poco de la aplicación de cómo era visto Jesús históricamente y también cómo hemos visto Jesús trabajando en el contexto de América Latina, ¿no? Y cómo hemos visto él encarnado acá. Y para guía de pensar en cómo los discípulos podemos ver su discernimiento para poder entender cómo es el proceso de nuestro propio discernimiento. Tal vez era mucho en un wiki, pero no sé, ustedes se han perdido un poco porque parece que no ha sido mucha participación. O tal vez algunos pueden plantear sus preguntas o dudas o comentarios acerca de eso. Sí, Susan, yo tengo una pregunta de la lectura de Sobrino. Uh-huh. No entendí por qué decía que el nombre de Jesús no es intercambiable con el de Cristo. O sea, él hablaba del Jesús histórico y el Jesús escatológico, pero personalmente para mí fue un poco como chocante porque creo que Jesús, o sea, sí vino en un momento de la historia específico, pero eso no le quita, digamos, su eternidad, ¿sí? Que transciende sobre el tiempo. Entonces, sí me gustaría, digamos, no sé si no lo comprendí bien, pero sí que, digamos, pongas un poquito en contexto la lectura con lo que estamos aprendiendo de discernimiento, porque para mí fue un poquito diferente, o sea, lo vi como dos temas aparte, si no lo he podido integrar. Eso es todo. Ok, no, gracias, Laura. Perdón, estoy en casa con mis 3 hijos y mi esposo está de viaje, entonces recién vino a hablarme mi hijo. Sí, Laura, no, yo creo que lo que no estoy de acuerdo tampoco de todo lo que dice Sobrino, pero lo que él presenta es una perspectiva de cómo entiende que Dios está actuando en su contexto, ¿no? Y mucho de teología de Sobrino sale de su contexto en América Latina, de El Salvador, de entender también la situación actual en su país, ¿no? Entonces, como estaba diciendo Daniela, que nuestras perspectivas, nuestra teología sale de un momento específica histórica, ¿no? Entonces, como él también está dando su perspectiva, ¿verdad? Entonces, hay cosas que sí que como están, ¿cómo es la palabra?
existencial que como sale y es universal, y hay otros aspectos que se quedan más como en su momento histórico, ¿verdad? Entonces, como quería como plantear que hay algunas perspectivas específicas a un momento, a un contexto, y tal vez no son relevantes para nosotros, de algunos teólogos, ¿no? Y hay otras cosas que habla más que son universales, ¿no? No sé, esa ayuda. ¿Aló? ¿Aló? Sí, Susan. Sí, sí, sí me ayuda un poquito a como a unir esas dos cosas que no, que las vi muy aparte la una de la otra. Sí, yo creo que tal vez ese texto va demasiado allá, lo de sobrino. Para mí me ayudó mucho, viví unos años en El Salvador y después de ver la situación de violencia y todo lo que estaba allí, entendí más sobrino. Entonces, por eso digo que sobrino como está discerniendo adentro de un momento histórico, ¿no? De un contexto específico. Entonces, eso tiene valor, pero a veces hay algunas cosas que no se puede aplicar a cualquier situación. Sí, no sé, otras observaciones o Susana, tal vez mencionar que he visto que muy pocos grupos han avanzado en su análisis. Tal vez tú puedas compartir tu expectativa, algún ejemplo. Ok. Sí, bueno, son tres discípulos y más que todo lo que yo creo que quería que ustedes trabajan los ejemplos de cómo van discerniendo quién es el Mesías. Entonces, como base, usando N.T. Wright, como él dice, eso es lo que esperaba el pueblo judío del Mesías, y Cristo dice que yo soy, pero cómo contesta sus preguntas o cómo vemos a través del Nuevo Testamento que cambian sus perspectivas. Por ejemplo, vemos que Pedro empieza el proceso pensando que el Mesías va a tomar va a establecer su reino ahí mismo en Israel y que van a poner todos los discípulos a su lado, que tal vez van a tomar Israel en un momento violento de los romanos. Él realmente hasta el último momento en el jardín quería usar su espada, ¿no? Para defender a Jesús. Entonces él va cambiando su perspectiva de cómo es este reino de Dios, cómo es el Mesías, hasta que vemos otro Pedro completamente en sus cartas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue ese proceso para Pedro de encontrarse con Jesús en Juan, cuando la primera vez y Jesús le da un nuevo nombre, y cómo es cuando él reconoce quién es el Mesías creo que es el capítulo 20 de Mateo, ¿sabes? Capítulo 16, no me acuerdo en ese momento, y luego cómo va sobreviviendo ese momento cuando él niega a Jesús y luego unirse a Jesús. ¿Cómo es este proceso de razonamiento? Y podemos también llamarlo conversión para él hasta que realmente él entiende qué significa que Jesús es el Mesías. Entonces quieren que trabajen eso. O también vemos el cambio en Pedro, un gran cambio en ellos, ¿no? Cuando se conoce a Jesús en el camino y se queda ciego, pero también podemos ver un cambio en él a través de sus cartas, ¿no? Que el mismo Pablo que está hablando en primeros Corintios, habla de sufrimiento que ha tenido en Efesios, y luego otro Pablo está hablando en segundo Corintios después del sufrimiento. Entonces podemos también ver un como cambio en él, no sé, a través de sus experiencias. Eso era como la idea, como trabajar en grupo, cómo vemos el cambio o
en estos discípulos, para nosotros también seguir esos pasos de seguir ser moldeados a través de conocer más a Jesús y conocer más a qué significa ser Mesías, ¿verdad? No sé, ¿les queda medio claro o todavía súper confuso este trabajo del wiki? Realmente, Liana, realmente me quedé muy confusa porque habló del cuadro analítico y yo no sabía si, como nos habían asignado una persona, cómo hacer el cuadro analítico, no sabía si iba a ser con los tres o es solamente uno, y tampoco cómo conectar con las otras personas. Eso todavía me queda un poco confuso. Si quieres, Susana, explico yo. En el foro todos fueron agrupados, ¿sí? Cada uno tiene espacio, cada grupo tiene un espacio para ir trabajando. Les fuimos dando como consejos, o sea, el primer paso es, ok, revisar la consigna, o sea, qué es lo que quieren de la actividad. Luego aprovechar el espacio de foro para organizarse. La organización en cuanto a un trabajo, sobre todo como la wiki, requiere la competencia de trabajo colaborativo, ¿sí? Ustedes ahí se están jugando un poco la competencia de cómo aportar y construir algo desde manera comunitaria. Ustedes van a ver que habrán unos, ustedes postean en el foro, ustedes hacen una primera propuesta, habrá unos compañeros que reaccionan rápido, otros no, ¿sí? La idea inicial, de hecho por eso se les compartió un documento de cómo trabajar una wiki desde el punto también de vista metodológico, ese espacio es como para ir poniendo una lluvia de ideas. Yo propongo que hagamos esto. No importa quién tome el liderazgo, lo importante es que en equipo vayan dialogando, vayan consensuando ideas para llegar a un objetivo en común, que en este momento es un documento wiki. Básicamente, el documento wiki es un análisis, un cuadro analítico. Las preguntas fueron puestas allí. Cada uno tenía que estudiar, por supuesto, ¿verdad? E ir aportando. Si en el proceso no miraban reacción de sus compañeros, algo que yo les aconsejé ahí dentro del foro es, no persigan a nadie. Este es un compromiso muy personal y si solo uno y dos participan, pues ese uno y dos son los que van a construir el documento. La idea es que se sumen, no que pierdan tiempo en estar buscando gente. La manera de organizarse, ustedes mismos ahí, si tú recorres un poco los grupos, algunos han pensado organizarse mejor por WhatsApp, otros ahí mismo han ido proponiendo y compartido sus propuestas. Entonces, cada grupo decide cómo se activa. No recuerdo en qué grupo estás, pero creo que el tuyo creo que nadie ha participado. No recuerdo. Hay como 3 grupos que sí se ve un poco más de esfuerzo por llegar a un acuerdo, pero como les digo, no se afanen en perseguir al otro. Ahí está su espacio de trabajo. Véanlo como su lugar de encuentro. Como no pueden reunirse en un solo espacio a nivel presencial, ese es su espacio de encuentro virtual, donde van dialogando en la medida de lo posible. Pues a lo mejor se complica un poco los horarios según los grupos, pero vayan haciendo sus aportes, no importa que el otro no conteste, ¿sí? Y ustedes vayan, hay una fecha límite, creo que es el viernes, no recuerdo ahorita, tendría que revisar. Por eso el trabajo de Wiki se manejó en 2 semanas, porque yo sé lo que cuesta ponerse de acuerdo, pero a partir de una vez arrancar, ya lo demás viene siendo más fácil, ¿sí? No se preocupen, o sea, ustedes aprendan con el ejercicio. La idea es cumplir con el objetivo, pues, pero tampoco se afanen si un compañero no participó. No sé si pude orientar mejor o siguen existiendo las dudas en cuanto a esto. Yo sé que para algunos toda la experiencia en modalidad virtual es nueva.
¿sí? Entonces, cuando es así, muchos me han buscado y yo los he orientado así de manera bien puntual. Pero también vi que ponían, todavía no entiendo esto, pero no me especificaban que no entendían. Entonces, para mí también es muy difícil orientarlos si no sé que no entienden. Entonces, por ahí va, conmigo tienen las, digamos, los mecanismos más fácil de localizarme, y si quieren apoyo en algo, también les he estado ayudando. Entonces, solo está que pongan una disposición, ¿verdad? Y que cumplan con un compromiso. Tenía una pregunta sobre ¿cómo se llama? El cuadro analítico. Ajá. Y es sobre los 3 personajes, cómo se estructura ese cuadro analítico, si es solo de una persona, uno de los personajes. Yo tenía esa duda. No recuerdo cuál es tu grupo, pero si tu grupo fue asignado el personaje de Pablo, solo vas a trabajar las preguntas con base al personaje de Pablo. No es necesario que te metas a trabajar los otros 2 personajes. Ok, entonces explíqueme cuál es el concepto del cuadro analítico, porque esto se mencionó en lo que había que producir y no puedo visualizar un cuadro analítico. La idea es analizar con base a las preguntas que se compartieron el personaje y cómo fue su proceso de discernimiento. Es decir, y todavía, Susana, no me vas a dejar mentir, tú creo que les hiciste un enfoque que retomaran lo del Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hola? Sí. Ok. Ajá, entonces la idea es analizar. Las preguntas, los criterios de análisis son las preguntas, ¿sí? Y con base a esas preguntas, ustedes construyen un cuadro. Ustedes, si quieren, pueden agregar más elementos, pero eso queda opción del grupo, es decir, más elementos o criterios de análisis, porque las preguntas son los que le ayudan a ustedes a ir como sistematizando lo que van encontrando y sus respuestas. O sea, ¿por qué una wiki y por qué un cuadro analítico? Porque de esa manera ustedes pueden sintetizar lo que analizaron, ¿sí? Porque otra cosa pudo haber sido construir digamos, un ensayo o un artículo, sino que la idea es esto. Todos tienen que hacer un ejercicio de análisis de manera individual. Ese ejercicio de análisis lo llevan y lo comparten en su espacio grupal. Y ustedes hacen una propuesta para construir un producto colaborativo, que es la wiki. Entonces, básicamente eso es. Entonces sí, voy a cerrar este momento y primero quiero agradecerles por tu participación y seguir animándoles a seguir este proceso de discernimiento en el tiempo devocional y seguir tratando cosas nuevas, ¿no? De cómo prepararse para la oración, cómo leer la Biblia, leerlo en grupos y seguir, sí, intentando otras formas, ¿no? De escuchar a Dios y seguir esto. Y bueno, voy a cerrarnos con una oración. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias por este tiempo que hemos podido compartir. Sabemos que estás siempre activo en nuestras vidas, que nos estás hablando a través de tu palabra, a través de nuestros hermanos, nuestras hermanas, a través de nuestras comunidades y también tu bella naturaleza. Pedimos que podemos escuchar tu voz con claridad y podemos esperar en los momentos de silencio y pedimos que podemos ser obedientes a tu palabra y invitar a otros a participar en lo que estás haciendo. Y te damos gracias por este grupo, por cada persona que está acá esta noche, que todos pueden descansar bien sabiendo que estás con nosotros. Y pedimos eso en el nombre de Jesús.